La imagen especular o especulativa de la realidad es, pues, un constructo lingüístico y no una representación descriptiva y verdadera de la realidad supuestamente reflejada en ella. Queda afectada, pues, la supuesta presencia originaria e inmediata privilegiada de esa realidad, de Dios, del ser, de la naturaleza metafísica, incluso la presencia del yo a sí mismo y a otros. En segundo lugar, queda afectada la verdad en su versión absoluta, propia de la metafísica, la ontología o la teología. En tercer lugar, queda afectada la certeza o creencia segura e indudable en esa verdad. Y por último, queda afectada la noción de un lenguaje o léxico último, condición atribuida según los casos a la metafísica, la ontología, la teología o la ciencia natural en la ideología cientista. Esta versión filosófica del fundamento está conectada metafóricamente con otras dos, una arquitectónica y otra política. La primera remite la palabra fundamento a su uso literal, el pilar, soporte o cimiento de una construcción material como una casa o un muro. Esta versión del fundamento no aparece en Rorty, más interesado en la conexión política. Me refiero a la analogía metafórica entre el fundamentalismo filosófico y el autoritarismo político, predemocrático y antidemocrático, de ascendencia netamente patriarcal. El vínculo entre ambos es la transferencia de la relación de dominio-dependencia del contexto político al filosófico. En el primero es la relación entre el dominante y el dominado, y en el filosófico entre el fundamento y lo fundado. A saber, la relación de dependencia y sumisión de la mente a la realidad originaria, en la cual consistiría la intuición. La relación de dependencia y sumisión del lenguaje a la intuición mental y a la realidad, que lo convierte en verdadero y por tanto en último o primero. Y la dependencia o sumisión del receptor, oyente o lector sumiso y dependiente a ese lenguaje, en lo cual consiste la certeza. Creo que hay una palabra que condensa o funde el autoritarismo político y el fundamentalismo filosófico, la palabra monarca y sus derivados, monarquía y monarquismo, que significa a la vez poder político único y principio filosófico único, que los presocráticos, digamos, iba a decir, inocularon en la filosofía con un éxito casi total. En este contexto, hay que situar dos publicaciones de Rorty de su última época. Una es el título, El pragmatismo, una versión, autoritarismo en epistemología y ética, publicado en el año 2000, que recoge un conjunto de conferencias impartidas en la Universidad de Girona al final del siglo pasado, y en la cual hay un ensayo que se titula El pragmatismo como liberación del primer padre. Y la otra es Ética para laicos, un pequeño opúsculo editado por su amigo Gianni Vattimo a partir de una conferencia dada en Italia, en la que critica la ética de la teocracia vaticana, que hoy mete sus narices autoritarias en la regulación del aborto a cargo del Estado democrático español. Sin embargo, la distinción entre democracia y autoritarismo que Rorty considera decisiva para comprender la filosofía y su historia debe ser complementada con otra, entre democracia y anarquismo. Aunque ambas comparten el mismo compromiso antiautoritario, no comparten la misma actitud ante las leyes y las instituciones. Rorty, por ejemplo, se alinea con autores como Nietzsche, Heidegger, Derrida y Foucault y su herencia posmoderna en un compromiso antiautoritario fuerte que podemos asociar a la deconstrucción de la metafísica. Pero se separa de ellos al interpretarlos como anclados en el momento anárquico, sin dar el paso hacia el compromiso democrático, lo cual puede ser políticamente peligroso. Porque anarquismo es también la actitud política del mercado financiero desregulado, autosituado por encima de cualquier regulación legal o institucional democrática. ¿No es esta una modalidad de anarquía, la anarquía neoliberal de mercado, que por la otra cara es un autoritarismo postdemocrático o suprademocrático
que pone a su servicio a los estados democráticos y a sus ciudadanos, a los que cuando ya no son económicamente funcionales desecha o desahucia como basura socioeconómica. Este solapamiento difuso entre anarquía y autoritarismo también tiene lugar en algunos movimientos populistas, como el 25N, que rodeaba el Parlamento español con la intención de abolir su representatividad democrática con el argumento de que no nos representan. Si se eliminan las instituciones y las leyes democráticas en un golpe de mano anarquista, ¿quién y cómo ocupará el vacío político producido en el espacio público? La anarquía sabe decir no, con buenas razones, al orden legal existente, pero no tiene una alternativa a la que decir sí, mientras que la democracia asume el momento anárquico del no como elemento crítico imprescindible, pero da un paso más hacia algún tipo de alternativa, como por ejemplo la reforma de la ley hipotecaria que legaliza los desahucios propuesta por la plataforma correspondiente, aunque con poco éxito. Evocaré aquí un debate de pasillo con uno de mis alumnos. Ante mi defensa de la democracia por las razones expuestas, él argumentaba que no entendía cómo yo podía defender la democracia con el siguiente argumento. La defensa de la democracia es en realidad la defensa de esta democracia, que él consideraba sumisa al imperialismo financiero. De esta premisa, para él solo cabía una conclusión, que la democracia es indefendible y que la única opción posible es un anarquismo desde abajo, bien intencionado, como el movimiento del 15M. Para mí, sin embargo, decir no a la democracia es abrir la puerta, y a esta democracia es abrir la puerta a un anarquismo populista potencialmente autoritario. El autoritarismo político y ético presupone una certeza moral y política absolutas, un control total o totalitario de la conducta humana y del riesgo moral y una solución contundente y definitiva de los conflictos políticos y morales. El autoritarismo político es el padre de la ética autoritaria, tanto teológica como filosófica, asociada a la solidez de las creencias y criterios éticos destinados a resolver los conflictos. El anarquismo, por su parte, se sitúa en el extremo opuesto, en la ausencia de criterios más o menos estables y, por lo tanto, en la incertidumbre y en la inseguridad. Y como se dice hoy, gracias a Zygmunt Bauman, en una vida líquida que contrasta vivamente con la solidez autoritaria. En medio de ambas, la democracia no se caracteriza ni por la certeza absoluta del autoritarismo ni por la absoluta incertidumbre del anarquismo, sino por una certeza relativa, cuya otra cara es una incertidumbre igualmente relativa, que no absoluta. Por lo tanto, la democracia propicia un intercambio de criterios en una conversación incesante. Pues bien, la democracia es el medio ecológico, ético y político en el que se desenvuelve el ironista, al que vuelvo después de este paréntesis político, consciente de que su léxico último es relativo, pero no absolutamente. En este medio sabe y acepta que la crítica de un léxico último particular y relativo como el suyo solo es posible desde un léxico último igualmente relativo, porque no cree en la existencia de un léxico último universal. Por eso mismo, el ironista es consciente de que carece de una identidad definitiva y estable al estilo fundamentalista y autoritario, y se abre a la redescripción de sí mismo, a la que considera lo más importante que podemos hacer, la actividad humana más valiosa. La redescripción de sí mismo moviliza al ironista en dos direcciones complementarias. De un lado, se ve impulsado a entablar conversación con los otros, para contrastar su propio léxico último, ampliar el espectro de creencias y deseos que constituyen su propio yo y reducir, en lo posible, su incertidumbre. Por eso los otros del ironista no son tanto las personas próximas, que comparte con él sus propias limitaciones, que también, cuanto personajes históricos y literarios antropológicamente diferentes que amplían el horizonte de su propio yo, pero sin llegar a limitarlo o constituirlo en un espacio identitario cerrado.
En esta tesitura, en segundo lugar, el ironista se dedica a un proceso de autocreación de sí en la estela de la estética de la existencia de Nietzsche y Foucault. En este momento, sin embargo, emerge el liberal, que hace suyo el itinerario ironista hasta que toca cierta línea roja ética que él no está dispuesto a traspasar, aquella cuya transgresión convertiría al ironista en una persona cruel. Rorty define su versión liberal o su versión del liberal por la creencia en que la crueldad es lo peor que podemos hacer o practicar. Y de esta creencia surge su compromiso innegociable contra la crueldad y a favor de la solidaridad para con los otros. Sin embargo, la crueldad puede adoptar dos formas, una activa, consciente e intencionada de producir dolor y humillación a los otros, y una segunda pasiva, por indiferencia o desatención banales. Rorty identifica la primera con la tortura y la ejemplifica más de una década antes de que aparezcan los centros de tortura norteamericanos de Abu Ghraib y Guantánamo, con la novela de Orwell 1984, en la que se narra un caso de tortura entre dos de sus personajes. En cuanto a la segunda, se trata de la crueldad por indiferencia o pasividad ante el dolor y la humillación de los otros, que reconstruye a partir de la literatura de Vladimir Nabokov. En segundo lugar, el liberal juzga que la obsesión ironista por la autocreación de sí puede llegar a la indiferencia y la pasividad ante el dolor y la humillación de los otros y entonces convertirse en crueldad. Así, lo que para el ironista es lo más importante o valioso que podemos hacer, la redescripción de nosotros mismos, para el liberal puede llegar a ser lo peor, crueldad por indiferencia hacia los otros. Rorty sugiere que esta crueldad por indiferencia se puede encontrar en filósofos ironistas al estilo de Nietzsche y sus herederos posmodernos como Heidegger y Foucault, o novelistas como Marcel Proust, que obsesionados por la estética de la autocreación de sí, son completamente indiferentes al dolor y la humillación de los otros. Por eso los considera ironistas, pero no liberales en el sentido que él usa esta palabra, y por eso acaba distanciándose de ellos. Más allá del acuerdo con o desacuerdo con este juicio de Rorty sobre sus predecesores, me parece más interesante hacerlo extensivo con todos los reparos críticos pertinentes al medio filosófico en el que se desenvuelven, el individualismo moderno en sus diferentes versiones, el individuo racional de filiación cartesiana y kantiana, que sobrevuela la tierra de las relaciones con los otros por el espacio de la abstracción filosófica, el individuo posesivo y autoposesivo, posesivo de sus propiedades económicas, pero también psicológicas y morales, de sus méritos, de sus derechos, de los que se considera igualmente propietario, y autoposesivo de sí mismo, de su subjetividad y su identidad, que lo convierte en independiente y autosuficiente. El individuo hedonista, egoísta y narcisista, que comparte con los anteriores un denominador común, la exclusión del otro de sus propias autorrepresentaciones y, en consecuencia, una indiferencia autoidentitaria ante su dolor y su humillación. El clímax de este individualismo sería el Homo economicus, ocupado todo el tiempo en la maximización de sus beneficios económicos y de su arrogante consumo simbólico y banalmente indiferente al dolor y a la humillación de los otros, los que sufren o padecen las consecuencias de su forma de vida. Piensen en Bangladesh. Llegamos a la segunda tesis teórica, que es la tercera. En este punto, quisiera llamar la atención sobre las palabras dolor y humillación, que he utilizado varias veces en la estela rortiana y que evocan un campo semántico más amplio, donde aparecen otras como sufrimiento y padecimiento. Estas cuatro palabras y sus respectivas derivaciones léxicas comparten un rasgo común, la pasividad o actitud pasiva de los pacientes, sufrientes o dolientes, que no pueden evitar, ya que la causa que la produce actúa desde fuera, sin previo aviso y sin pedir permiso, o bien desde el inconsciente. Esta pasividad del padecer, el sufrir, el sufrimiento y el padecimiento
es un buen punto de partida para abordar esta tercera tesis, centrada precisamente sobre esta categoría o concepto. La pasividad o paciencia ha sido marginada, silenciada, invisibilizada o infravalorada en la ética clásica en relación con la actividad o agencia, más o menos racional, que ha acaparado el protagonismo teórico. Sin embargo, Levinas ha tenido la audacia y el coraje de intentar cambiar las cosas, pero como el empeño resulta un tanto extraño en el discurso ético al uso, daré un rodeo que nos aproxime gradualmente al problema. Una primera pista puede ser la relación del sujeto moral tradicional con su fundamento. En ella, el sujeto es construido en posición de obediencia o de dependencia o sumisión, de sujeción a la atadura a su fundamento. El sujeto nace sujetado a aquello que lo funda, un poder superior, y por lo tanto comienza su andadura ética desde la pasividad o paciencia y no desde la actividad o agencia, que siempre será posterior y subordinada. Por ejemplo, la relación del sujeto kantiano con la razón es de sujeción a su imperativo categórico y por lo tanto de obediencia pasiva sin paliativos, como la del que obedece a la ley de Dios o de la naturaleza. Pero hay una segunda pista más interesante. Me refiero a la reivindicación de las emociones, las pasiones, los afectos y los sentimientos morales como alternativa a las éticas racionalistas y procedimentales, a cargo de Martha Nussbaum en gran formato y en un tono un poco menor de Victoria Camps. Estas dos filósofas reivindican este bagaje energético como elemento motivacional o movilizador de la actividad o agencia moral ausente en las éticas racionalistas o procedimentales como la kantiana o la neokantiana. Pero si estoy en lo cierto, ni Nussbaum ni Camps tienen en cuenta que detrás o antes del momento movilizador y activador, en las emociones, las pasiones, los afectos y los sentimientos morales, hay un momento más radical y originario, la pasividad, que se hace léxicamente visible en la palabra pasión, pero que es fácil detectar en el significado de las otras tres, emoción, afecto y sentimiento. Emerge así un punto o línea de tensión entre actividad y pasividad que se visibiliza con facilidad en el sentimiento de compasión. En él, el supuesto sujeto moral reacciona activamente ante el compadecido, pero solo después de haber sido afectado por la pasividad del padecimiento de éste. Entonces, el supuesto sujeto moral comparte el padecimiento del compadecido y su pasividad inherente, lo cual se nombra con la palabra compadecimiento, hasta el punto de que propiamente deberíamos hablar de dos sujetos morales y no solo uno, el titular del sentimiento de compasión. Un sentimiento que, visto así, tampoco es una experiencia meramente intrasubjetiva o intraindividual, sino intersubjetiva o interpersonal, que puede servir de ilustración al eslogan feminista de "lo personal es político". Esta visión del sentimiento de compasión nos ha introducido ya en la relación con el otro, en cuyo marco se articula la ética de la alteridad de Levinas. Pero es preciso alargar un poco más el rodeo y la aproximación a ella. Es inevitable en este punto prestar atención a la ética del otro, título de un notable trabajo de una profesora de alemán, no de filosofía, de la Universidad de Harvard, Beatrice Hansen, publicado en el año 2000, cuya mención es obligada por una razón de fondo. El otro al que ella se refiere no es el levinasiano, sino el hegeliano. Es el otro que lucha por su reconocimiento, movido por el sentimiento de dolor moral y político que le produce no ser reconocido, como los inmigrantes ilegales, o ser mal reconocido, como denuncia el soberanismo catalán y vasco, con todos los peros que haya que poner aquí. Sin embargo, a pesar de su arraigo hegeliano, la ética del otro de Hansen
acusa cierta tensión con el otro levinasiano, que llega a su clímax cuando confronta el reconocimiento recíproco o simétrico entre el yo y el otro, que postula, por ejemplo, Charles Taylor, con la responsabilidad asimétrica para con el otro que propone Levinas. En torno a esta confrontación, Hansen reconstruye un espectro amplio de lo que ella denomina la filosofía del otro, entre cuyas versiones o figuraciones sobresalen el otro generalizado de Habermas y el otro concreto, que por su parte se diversifica en el otro de la otra cultura del citado Charles Taylor, pero también de Frank Fanon, en la otra o el otro del otro género de feministas como Iris Marion Young y el otro de la otra clase reivindicado por Nancy Fraser y Ansel Honneth en la estela del marxismo clásico. De todas estas autores y autoras se ha ocupado desde hace tiempo mi amiga y colega y más cosas María José Guerra, que últimamente lo ha proyectado sobre la feminización de las migraciones. Más allá de sus diferencias, estas diversas variantes de la figura del otro tienen dos rasgos comunes. Uno, que todas adoptan una imagen del yo dialógica, entre quienes intercambian reconocimiento, en la que el yo se forma en la interacción con los otros, con la intención explícita de abandonar críticamente la versión autorreflexiva y monológica del yo moderno, cartesiano y kantiano, que, separado del cuerpo, no se puede comunicar, ni por tanto dialogar, es un sujeto filosóficamente autista. Taylor asocia el monologismo no ya a Descartes y Kant, sino a Nietzsche y sus herederos, otra vez posmodernos como Foucault y Derrida, y los acusa de sostener una versión perversa de la autenticidad humana, aquella que aísla al yo de la relación dialógica con los otros. El segundo rasgo, por su parte, consiste en que el reconocimiento es siempre una exigencia ética y política innegociable, que surge en las situaciones en las que el otro o la otra no es reconocido en absoluto o es mal reconocido como integrante de la misma humanidad de quien reconoce o reconoce mal la pertenencia del otro a esa misma humanidad. Tanto el no reconocimiento como el mal reconocimiento son conductas violentas en sí mismas. Por eso Hansen apuesta decididamente por el reconocimiento como inspirador de una política y una justicia alternativas, no ya a las del liberalismo individualista, sino a las del marxismo clásico centradas en la redistribución económica. En este sentido, escribe Hansen que Hegel, oculto detrás de la figura de Marx, ha retornado para interpelarnos con más energía. Obviamente, hay gente que no estaría para nada de acuerdo, o no del todo, con esta visión de Hansen, como por ejemplo Ansel Honneth o Nancy Fraser, por citar solo los autores que figuran aquí. Pero sigamos con Hansen por un momento con la pregunta, ¿en qué o para qué regresa Hegel a interpelarnos? Una parte de la respuesta hay que verla en las diversas versiones del reconocimiento a las que me acabo de referir. La otra parte introduce en la conversación filosófica la reconciliación del humanismo universal y abstracto de la Ilustración y la neoilustración europea, defendida hoy por Habermas y su entorno neokantiano, unificado en torno a la misma identidad humana de los mismos de siempre, con el humanismo de la humanidad concreta y diversificada, la humanidad de los otros. Hansen no desconoce la dificultad de esta reconciliación y, de hecho, insiste una y otra vez en la asimetría e irreciprocidad de ambos tipos de humanismo. Por eso, en lugar de una solución cerrada, deja un problema abierto. ¿Cómo recuperar la radical alteridad del otro para una política pluralista, efectivamente emancipatoria, de lo que según ella estaríamos comenzando a hacernos conscientes?
Creo que ahora estamos en condiciones de ir directamente a la ética de la alteridad de Levinas con la intención de rescatar la pasividad como categoría ética relevante. Y lo haré de la mano de Judith Butler, quien hace casi 25 años había reconstruido en su tesis doctoral la recepción de Hegel en el París posterior a la Segunda Guerra Mundial, un contexto en el que Levinas estuvo presente. Pues bien, Butler recurre a Levinas y no a Hegel a la hora de reivindicar una ética de la no violencia en respuesta a las guerras neocolonialistas norteamericanas en Oriente Próximo, cuyas heridas aún siguen abiertas o abriéndose, causando sufrimiento y muerte. La pasividad levinasiana está asociada a una segunda noción, el rostro del otro, en torno al cual se articula la ética de la alteridad. Butler resalta dos aspectos básicos a los que yo añadiré algún otro. El primero es la visión del rostro como sufrimiento o padecimiento. Inicialmente, el rostro aparece vinculado a la gestualidad corporal en situaciones de vulnerabilidad, desnudeo, desprotección social y política, situaciones de las que surge el sollozo, el grito, el llanto, y que pueden significar miedo, pero también sufrimiento y padecimiento. El rostro no es sólo una figura o una forma plástica o estética que puede ser reproducida en una figura, en una pintura o en una fotografía. La manifestación del rostro es anterior a cualquier expresión lingüística o icónica e interpela al yo como una orden: no matarás, en el supuesto de que la palabra matar tiene aquí dos significaciones posibles: la muerte biológica, pero también la muerte social, política y moral vinculada a la humillación, la violación de la dignidad o el no reconocimiento. La interpelación del rostro tiene lugar antes de que el interpelado, el yo o el nosotros, haya podido darse cuenta y hacer algo al respecto, porque los otros siempre están ahí y se muestran. De hecho, esto es lo que parece haber ocurrido con el sufrimiento y el padecimiento de los millones de parados y los cientos de miles de desahuciados que nos han interpelado a todos desde su rostro, real o virtual, antes de que pudiéramos darnos cuenta y hacer algo al respecto. Lo único que podemos hacer unos y otros es ya a posteriori de su sufrimiento y de su padecimiento. La interpelación del rostro desde su pasividad induce en el yo o el nosotros interpelado una segunda pasividad que, al provenir de fuera y por sorpresa, al menos inicialmente, es incontrolada. Levinas y su entorno la denominan con expresiones metafóricas como herida o trauma éticos, cuya significación, como la de todas las metáforas, es polisémica. Aún así, se puede decir que la herida o el trauma éticos causan molestias a los heridos, metafóricamente hablando de ellos, lo cual la convierte a ella misma en una molestia ética que provoca reacciones y no todas en el mismo sentido. Se trata aquí de la molestia que surge cuando el yo, el nosotros, es interpelado en su comodidad identitaria, tanto psicológica como ética o política, en la que se ha instalado en tanto que individuo más o menos normalizado, que vive su vida de forma más o menos satisfactoria. En este punto viene bien recordar dos expresiones muy significativas. La presencia del otro equivale a este cuestionamiento de mi dichosa posesión del mundo. A este autocuestionamiento se le llama ética. Claro, contrasta con la ética de la felicidad, evidentemente. Aquí entra en juego un segundo aspecto de la lectura butleriana de Levinas, la ambivalencia del rostro y su significación, que su autora recupera a partir de la siguiente expresión levinasiana. El rostro del otro constituye a la vez una tentación de matar y una apelación a la paz, el no matarás. Ante esta ambivalencia mortífera, Butler se pregunta: ¿por qué el rostro produce la tentación de matar y al mismo tiempo comunica la demanda de paz? Y se pregunta: ¿hay algo en mi aprensión de la precariedad del otro que me lleve a querer matarlo? Y la respuesta que sugiere es que el rostro sirve para producir una lucha en mí
e instalarla en el corazón de la ética. Esta lucha es, desde mi punto de vista, la que se ha instalado en el corazón de la ética, tanto personal como pública, que han instalado los rostros de los millones de parados y cientos de miles de desahuciados, algunos de ellos suicidados, cuya interpelación ha producido una herida ética colectiva que ha introducido la molestia ética y política en la sociedad española entera. Ante ella, sus integrantes colectivos o individuales quedan emplazados en posición de responsabilidad, no pueden no responder y de hecho han respondido y están respondiendo cada uno a su modo. Unos han respondido y están respondiendo a esta herida ética colectiva desde la sensibilidad y la preocupación por el sufrimiento y el padecimiento de los heridos, por la desesperación de los suicidados y por el temor a que los suicidios se repitan. Estos mismos responden desde la responsabilidad asimétrica, dar sin esperar nada a cambio. Son quienes, movidos por una sensibilidad solidaria y hospitalaria, vienen luchando contra los desahucios apoyados por más de 1,5 millones de firmas, se movilizan y actúan para politizar la herida ética y política inducida por los que sufren. Y desde luego también socializan y politizan la molestia ética inherente en sus manifestaciones ante los domicilios de algunos diputados con objeto de modificar la legislación correspondiente. Otros responden mediante la agresión verbal, como la expresión "que se jodan", proferida en el Parlamento por una diputada conservadora, o como la asimilación de los manifestantes de la plataforma antidesahucios con el terrorismo y el nazismo. Los bancos, por su parte, responden desde la seriedad de su racionalidad económica, cruelmente indiferente hacia el sufrimiento y la humillación de los desahuciados y los defraudados por las preferentes. La misma racionalidad económica es utilizada en su respuesta por el discurso jurídico-político de uno u otro tipo para justificar la defensa del sistema, que también es el sistema de despidos, desahucios y recortes, y decidir una reforma legal manifiestamente insuficiente. Los jueces, policías y bomberos, instrumentos del Estado de Derecho, responden ejecutando el imperativo categórico de la racionalidad jurídico-política, algunos de ellos desde la repugnancia ética por lo que están haciendo. Finalmente, estamos la mayoría, en la que me incluyo, que quizá experimentamos cierta simpatía y solidaridad hasta cierta congoja con los parados y los desahuciados y con las plataformas que los apoyan, pero eso es todo lo que hacemos para que no se jodan. Para ir acabando, me gustaría añadir algo sobre la noción de interpasividad asimétrica que está implícita en la ética de la alteridad de Levinas, a riesgo de alguna repetición. Estoy ya prácticamente terminando. Su andadura comienza en la pasividad del rostro, visto como sufrimiento o padecimiento. Esta pasividad, sin embargo, es susceptible de interpelar al yo al nosotros y producirle una herida ética con las correspondientes molestias, lo cual la convierte en una forma de actividad. Por su parte, la herida ética y sus molestias son otro modo de pasividad, que al motivar o mover una respuesta también se convierten en actividad. Se visibiliza de este modo una relación de interpasividad que es asimétrica o irrecíproca por partida doble. En primer lugar, lo es la pasividad misma. Al convertirse en actividad, carece de coherencia interna según el principio de identidad. A es A y no puede ser no A. Al ser también actividad, la pasividad es al mismo tiempo A y no A. En segundo lugar, lo es porque no estamos hablando de una sola pasividad o actividad pasiva, sino de dos. La pasividad del rostro que interpela y la pasividad del interpelado que responde. Ambas pasividades están relacionadas de forma asimétrica o irrecíproca, porque la interpelación y la respuesta son irreductibles la una a la otra y a una medida común que pudiera oficiar de valor de cambio. De lo cual se infiere que el otro es irreductible al yo o al nosotros y que siempre queda más allá de sus límites identitarios o conceptuales, los del yo o del nosotros, y que ambos, el otro y el yo, quedan más allá de cualquier representación abstracta que pudiera unificarlos o identificarlos universalmente. Eso sería su muerte,
en uno de los sentidos levinasianos. En este sentido, la interpasividad asimétrica puede contribuir a la redefinición y resignificación de la subjetividad ética en el marco de la relación con el otro, fuera ya de la relación con el fundamento exterior o interior. Ahora bien, como el otro en Rorty y Levinas es el que sufre y padece dolor o humillación o ambas cosas, este sufrimiento se revela como una de las claves de la redefinición y resignificación anteriores, sobre todo cuando el padecimiento o el sufrimiento son innecesarios o inútiles, como creo que lo es el causado por la crisis económica, sus productores y sus gestores a millones de personas. En esta situación, la ética de la alteridad apuesta por la lucha contra la crueldad, por la solidaridad, el reconocimiento, la responsabilidad asimétrica y cualquier otra opción moral de orientación y sentido similares. Muchas gracias.